Muchas gracias, Elena. Pasamos a la siguiente presentación y luego dejamos las preguntas para el final para los tres panelistas. Adelante, Gervasio. Hola. Bueno, volvemos al español. A ver si puedo manejar esto. Bueno, gracias por la invitación. Como siempre es un placer y es muy lindo poder estar acá. Contándoles algunas de las ideas o cosas que manejamos en el grupo de investigación que trabajo, que es el grupo de investigación de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, pero también hace un tiempo que estoy trabajando activamente acá en la Facultad de Agronomía, en Sayago. Muchas de las cosas que les voy a contar son ideas que discutimos todo el tiempo haciendo investigación, pero con un especial esfuerzo en que las cosas que hacemos de investigación no solo terminen en papers, sino que terminen en alguna cosa que sirva para manejar los ecosistemas. Entonces, en ese sentido les voy a aplicar un poquito de teoría. Para empezar, me van a tener que disculpar por eso, pero me parece que es importante algunas cosas de la teoría ecológica que estamos manejando que pueden servirnos mucho para estas cuestiones de manejar o esta producción sustentable, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver un poco es en principio, esta cuestión más teórica de energía, materia e información, que ahora les voy a contar mejor. Hablar un poco de la revolución verde y la agroecología o intensificación ecológica o esos nombres que están ahora un poco de moda. Hablarles algo también de la cuestión un poco más social, que no voy a hablar yo nada, no porque no me parezca importante, probablemente sea lo más importante, sino porque no es lo que yo estudio y además estaríamos demasiado tiempo hablando de estas cosas, pero vamos a ver un poquitito de eso. Y un poco también de cómo la tecnología influye, algo nos contó Elena recién. Un poquito de servicios ecosistémicos, que espero que todos más o menos ya sepan de qué se trata. Y estas ideas nuevas que estamos manejando de cómo aplicar toda esa teoría que está un poco deletreada ahí en cosas, lo que vamos a llamar cultivos de servicios, que ahora les cuento un poco qué es, y un poco de cómo estamos encarando la investigación para eso, ¿sí? Bueno, entonces, el principio más teórico. Hace mucho tiempo ya que la ecología ve a los ecosistemas desde un punto de vista que son materia y energía, ¿sí? Los que tal vez tuvieron ecología o estudiaron ecología en algún momento, entienden que cualquier ecosistema lo podemos pensar en términos de la materia que tiene, ¿sí? Nutrientes, potasio, calcio, magnesio que tiene, pero también en la energía que tiene, ¿sí? Pensando ahora en energía química, no en energía atómica, la energía que une esos enlaces. Entonces, traten de pensar un poco en un ecosistema cualquiera que ustedes se imaginan. Ese ecosistema en realidad está hecho de esos elementos, de esa materia y de la energía que está fluyendo por ese ecosistema. Y hay un principio fundamental en los ecosistemas que es que la materia debe ciclar, pero en cambio la energía fluye, ¿sí? En cualquier ecosistema, ahora lo vamos a ver en detalle, la materia debería ciclar, porque si no el ecosistema se destruye, pero la energía fluye todo el tiempo, y es energía obviamente que proviene del sol. Y está fluyendo y se está disipando. Nunca vuelve al comienzo, es muy difícil que vuelva al comienzo. Entonces, eso es algo clásico en la ecología, digamos que está. Y una cosa nueva que los invito a pensar es, ahora ese mismo ecosistema, piensen que tiene información. Tiene información que lo ordena o que lo hace funcionar de una determinada manera. Entonces lo clásico que podemos pensar es el ADN, ¿no? Que es la estructura que conocemos que guarda información. En todos los ecosistemas hay un montón de información acumulada. Pero no es lo mismo un ecosistema que tiene información o está programado, por ejemplo, para fijar nitrógeno, porque tiene una leguminosa, que un ecosistema que no lo tiene. Tiene información distintas y por lo tanto el ciclo de la materia y el flujo de la energía van a ser muy distintos en esos ecosistemas. Entonces, cada vez que hacemos un cambio en el uso del suelo, estamos alterando el ciclo de la materia, el flujo de la energía, pero también estamos alterando de una manera muy profunda la información contenida en ese ecosistema. A veces perdemos biodiversidad, perdemos información, a veces le agregamos información nueva. Le ponemos una planta que se llama soja, por ejemplo, o una planta que se llama maíz, o una vaca holando. Eso es información nueva del sistema que hace un proceso que antes ese ecosistema no hacía, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vamos a ver hoy es cómo me parece que nos olvidamos un poco de pensar en los ecosistemas en términos de estas tres cosas. Y eso fue un poco por la Revolución Verde, como ustedes saben, y los problemas que eso tuvo, ¿sí? Entonces empecemos un poco pensando en esta cuestión de, por ejemplo, el ciclo de la materia en un ecosistema.
Seguramente vieron muchos de estos dibujitos por ahí, en donde está esta idea de que, por ejemplo, el carbono tiene que ciclar en un ecosistema, ¿sí? Vamos a verlo más en detalle. La mayoría de los ecosistemas los podemos definir como que tienen vegetales, que tienen herbívoros, que tienen carnívoros y descomponedores, ¿sí? Y también podríamos pensar en la atmósfera y el suelo, ya sea orgánico o inorgánico, porque puede haber nitrógeno inorgánico, por ejemplo, o nitrógeno orgánico, y esto que llamamos necromasa, que también a veces nos olvidamos que es todo lo muerto que está en el suelo. Hojas muertas, materia orgánica del suelo, donde ahí se acumula un montón de los nutrientes que están no solo en el suelo, sino también a veces por arriba, por ejemplo, en restos muertos, ¿sí? Entonces, ¿por qué les vuelvo con esto? Porque en general ustedes todos saben que los vegetales lo que hacen es, comienzan el ciclo, se podría decir, tomando nutrientes, por ejemplo, nitrógeno, si esos nutrientes van a los vegetales, los toman los herbívoros, eso va a los carnívoros, y cuando todos ellos mueren, de alguna manera eso va a esta necromasa, y ahí viene el rol fundamental de los descomponedores, ¿no? Que hacen que esto termine el ciclo, y entonces vuelve a empezar por acá y haga esto, ¿sí? Mientras haga esto la materia, el ecosistema se mantiene, ¿sí? Y eso es lo que ha pasado muchos durante miles de años en la evolución de los ecosistemas, que existe este ciclo. Pero piensen que esto está asociado a la energía y a la información que tiene. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos elementos hacen esto, pero hay otros elementos también que hacen cosas distintas. Por ejemplo, cuando nosotros intervenimos en un ecosistema, básicamente lo que hacemos es cosechamos cosas, sacamos de ese ecosistema cosas que nos llevamos, y entonces ahora no hace más este ciclo famoso que estábamos mirando. Seguramente muchos de ustedes ya lo saben eso y están pensando en nitrógeno y en fósforo, pero por ejemplo, si pensamos en carbono, el ciclo puede ser distinto. Entonces, el carbono podría, por ejemplo, no entra a los vegetales por arriba, sino por abajo, sino por arriba. Dióxido de carbono, fotosíntesis, viene a los herbívoros, también pasa a los carnívoros, y estos lo respiran, lo mismo acá muere, hace todo el mismo ciclo, pero todos estos, de a poquito, cada vez que respiran, liberan CO2 que va a la atmósfera de nuevo. Entonces es un ciclo distinto. ¿Por qué les cuento esto? Porque cada elemento, potasio, calcio, fósforo, azufre, carbono, tienen ciclos distintos, a veces atmosféricos como este, a veces como el CO2, que sale del gas, que es atmosférico, pero a veces, como el fósforo, por ejemplo, que es sedimentario, es muy distinto, son ciclos muy distintos. Y el impacto que nosotros tenemos al poner estas flechas que sacan cosas del ecosistema es muy distinto. Y ahora las voy a hacer pararse porque voy a usar el pizarrón. I need the blackboard. Okay. Por ejemplo, me gusta el pizarrón también como a Martín. Si pensamos en una planta cualquiera, por ejemplo, de soja, está de moda, vamos a plantar soja. Esta soja va a absorber el fósforo del aire, ¿no? ¿Dónde está el borrador? ¿De dónde va a absorber el fósforo? Del suelo, ¿no? Entonces va a tomar el fósforo del suelo, pensemos ahora en fósforo. Ese fósforo, ¿qué le va a pasar? Lo vamos a cosechar y lo vamos a poner en un camión, ¿sí? Probablemente, o alguien lo va a cosechar y lo va a poner en un camión. Eso se va a ir probablemente a una ciudad donde se consumen esos granitos de soja, que puede ser Montevideo. Y ustedes cuando consuman esa soja, si es que comen milanesa de soja, no se los recomiendo, pero pueden hacerlo, esa soja, ese fósforo, perdón, es un chiste, por las dudas, ese fósforo va a ir a Santa Lucía, ¿no? Y vamos a tener problemas, o al río Uruguay, o depende de donde vivan, va a ir a algún lugar, generando problemas de una acumulación. Pero si ese camión, en cambio, se sube a un barco, siempre me costaron los barcos, se sube un barco, ese barco probablemente a donde vaya. A China, muy bien. Y en China, esa soja va a ir, los chanchitos me costaron más todavía siempre, a un chanchito que después va a ir a un chino, probablemente, ¿sí? Que se coma esa soja, cuando tire la cadena el chino, va a pasar lo mismo, ese fósforo va a terminar en algún arroyo o en algún océano, ¿sí? Entonces tenemos el problema del fósforo. Pero ustedes dicen, sí, eso ya lo sabíamos probablemente, pero nunca pensaron que el carbono es muy distinto, lo que hablábamos recién. El carbono, en cambio, va a entrar por arriba, pero va a estar acá en los tejidos, va a ir al camión, va a ir acá. Pero ¿qué van a hacer ustedes cuando se coman esa milanesa de soja? La mitad, por lo menos la mitad, la van a respirar y se va a ir como CO2 y muy probablemente vuelva hasta San José donde fue plantada esa soja. Entonces no hay tanto problema con esto. ¿Y qué va a pasar si sigue para China? Y va a pasar lo mismo, el chanchito va a respirar un poco,
y el chinito va a respirar otro poco. Pero algo va a ir acá. Y algo también va a ir acá, la otra mitad, cuando ustedes tiran la cadena, o el chinito tira la cadena. ¿Qué pasa con ese CO2? Y bueno, nos puede producir esos problemas que tenemos en las playas, con los boom de algas que no tenemos ganas de bañarnos en Montevideo últimamente, pero también podría ser que alguien acá lo respire, algún microorganismo allá, algún microorganismo chino también lo puede respirar, y vuelve, o tiene la posibilidad de volver para acá. Entonces piensen esto, no todos los ciclos de los elementos son tan problemáticos, o cada uno en realidad tiene su problema distinto, ¿sí? Porque si miramos el carbono, parece haber un ciclo, podría haber un ciclo, entonces no habría tanto drama. Pero si miramos el fósforo, esto claramente parece más un flujo, ¿sí? Porque todo lo que salió de acá terminó allá en algún lado. Y no hay posibilidad ninguna ni remota de que ese fósforo vuelva a este suelo, salvo que nosotros gastemos un montón de energía en hacerlo. Y eso está bueno en pensarlo, porque es distinto para cada elemento. El carbono es un elemento particular, entonces, que tiene una parte muy importante de su ciclo por la atmósfera. Ese carbono es clave en la conexión entre el ciclo de la energía y el ciclo de la materia y el flujo de la energía, ¿sí? Porque, como saben, los enlaces carbono-carbono transportan la energía. Entonces, este es el mismo diagramita que veíamos recién, las mismas cajas, ¿sí? Nada más que ahora, lo que está fluyendo acá en un esquema de tipo palangana es la energía, ¿sí? La energía que viene del sol es interceptada por los vegetales, parte es liberada como calor durante para mover el ciclo del agua, parte es liberada por la propia respiración de los vegetales, es consumida por los herbívoros, lo respiran. Todos respiramos esto que estaba acá y vuelve el CO2 de alguna manera. Pero este carbono que se está moviendo es el que transporta la energía, y en cada uno de estos procesos de respiración la energía se disipa. Entonces no hace falta recuperar la energía porque naturalmente los ecosistemas disipan la energía del sol. De hecho, si no lo hicieran, explotaríamos, digamos, porque tendríamos tanta energía que es un problema. Que es un poco lo que pasa con el efecto invernadero, no dejan que esa energía se disipe. Entonces, los mensajes fundamentales de esto: la materia cicla, hace falta que cicle para que los ecosistemas funcionen, la energía fluye, ¿sí? Y se disipa todo el tiempo y está fluyendo y moviendo ese ecosistema. Hasta ahí es una clase normal de ecología, si quieren. Bueno, de nuevo, la energía también la cosechamos, ¿no? Y todas las alteraciones que hacemos de los ecosistemas, o la mayoría, no es tanto para quedarnos con sus nutrientes o algo un poco sino con la energía. Entonces, casi siempre que modificamos, los agrónomos, soy agrónomo, los ecosistemas, o los productores modifican los ecosistemas, es para cosechar esa energía. Lamentablemente, o entre comillas, esa energía viene también con materia y entonces alteramos el ciclo de la materia. Pero principalmente estamos cosechando energía de los ecosistemas. Y los estamos modificando, alterando sus programas internos para que nos permitan cosechar energía. Y ahí viene la cuestión interesante de la información. Los ecosistemas naturales están programados para que la energía fluya y para que la materia cicle. Y eso a nosotros no nos sirve. ¿Por qué? Porque nosotros precisamos apropiarnos de una parte importante de esa energía, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Modificamos los programas internos de los ecosistemas. Modificamos la información que contienen esos ecosistemas. Con el fin y con el objetivo de cosechar energía, de quedarnos con la energía que esos ecosistemas antes usaban para otra cosa, ¿sí? Porque esos ecosistemas usaban esa energía para darle de comer a los herbívoros y a los carnívoros. ¿Y ahora qué pasa? Y es lo que pasa con la agricultura. Nosotros ponemos una flecha grande, la energía se va para acá. Y entonces, ¿estos cuánto van a tener? Menos. Y esto que iba a necromasa, va a haber menos necromasa, menos material en el suelo. Y estos señores se van a quedar sin comida, y entonces estos señores seguramente se mueran, esta caja se y al final todo este ecosistema colapsa, como vemos muchas veces con la agricultura. Es simplemente, o nada más ni nada menos, que porque nos estamos robando la energía que antes movía al resto de los seres que habitaban ese ecosistema, ¿sí? Entonces, eso conceptualmente es muy importante. Entonces ahora, cuando nosotros cambiamos la información de ese ecosistema, la cambiamos a propósito para poder cosecharla, generamos problemas en el resto del ecosistema. Y piensen que el ecosistema tiene información guardada acá, pero también tiene información mucho más valiosa, por ejemplo, en las redes, o más valiosa, no, distinta, en las redes, que también la estamos alterando. Al poner herbicidas o alterar
los programas o las plantas que ponemos, alteramos todo esto. Toda esa información que antes ese ecosistema contenía, se cambiaba. Toda la información que hubo en años de evolución de pedogénesis, de formación del suelo en ese ecosistema, ahora cambia, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos pensar esto? El ecosistema es materia, cicla, es energía, fluye y es información. ¿Cómo podemos pensar esto para entonces modificar nuestros ecosistemas, no solo pensando en comer, sino pensando en que el ecosistema provea además otras cosas y funcione, porque si no lo estamos desarmando, que es lo que pasa, porque cosechamos esa energía, ¿sí? Y entonces hay una breve historia de la Revolución Verde que ustedes saben. La Revolución Verde nos dio de comer a muchos, o sea que, y como pasa en muchos círculos, Norman Borlaug, que fue uno de los inventores de esto, es un tipo muy reconocido y sinceramente si no, habría muerto mucha gente si esto no hubiera pasado. Pero sabemos, o no hubiera nacido, una de las dos opciones, pero sabemos que toda la Revolución Verde y la producción agropecuaria actual tiene problemas ambientales muy fuertes y ya casi que es innegable, intapable eso, y está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La hipótesis en la Revolución Verde era que había que mirar la planta, ¿sí? Entonces era una hipótesis a escala individual. ¿Qué teníamos? Una planta, ¿sí?, de maíz, que ¿qué es lo que queríamos que hacer? Produzca órganos cosechables, que es lo que nosotros podemos sacarle al ecosistema. Pero esa planta, como tiene años de evolución en otros lados, también invertía energía internamente en su programa para combatir a los insectos, por ejemplo, o para combatir una maleza, o para, qué sé yo, pues generar raíces para absorber más nutrientes. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Pensaron, no, vamos a elegir una planta, ¿sí?, mediante selección común, que haga muy poquito de eso, que solo se ocupe en producir granos o los órganos cosechables. Vamos a hacer una vaca que solo dé leche o una vaca que solo dé carne y que no se preocupe tanto en combatir los parásitos en otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Plantás una planta de esas y rápidamente se muere, o una vaca de esas se muere. Entonces, ¿qué hacemos? Conseguimos subsidios energéticos, que lo llamamos, o energía auxiliar de fuera del ecosistema, para, mediante agroquímicos o mediante manejo o lo que sea, hacer que esa planta esté solo dedicada, o esa vaca solo dedicada a canalizar la energía hacia el lugar que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo en este flujo de energía, básicamente, es que toda la energía que viene del sol se va para acá, y entonces esto lo achicamos al mínimo. Pero claro, van a aparecer los herbívoros a comerse la planta y entonces le echamos algo para matarlos. O esta planta no va a tener descomponedores para que cicle la materia, entonces le echamos un fertilizante. Entonces, básicamente, conceptualmente es eso. La Revolución Verde fue a escala individual. Y eso funcionó muy bien a escala individual, pero produjo problemas ambientales fuertes a escala de ecosistema. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el foco y pensar en el ecosistema, no en la planta, no en la vaca, ¿sí? Tenemos que pensar en el ecosistema como un todo, materia, energía e información, y cambiar ese ecosistema de una manera que nos produzca algo, porque de algo tenemos que cosechar y comer y vivir, etcétera, pero también tratar de dejarle un poquito de energía, o la energía necesaria por lo menos, para que la energía fluya hasta estos señores de acá, y por lo tanto, por ejemplo, la materia pueda ciclar, porque estos señores nos van a pedir energía para ciclar la materia, ¿sí? O nos van a pedir energía para defenderse o para existir simplemente. Para controlar a los enemigos naturales precisamos que estos existan y ellos nos van a pedir energía. Entonces tenemos que pensar formas de darles de comer a ellos también y no solo darnos de comer a nosotros, ¿sí? Para eso tenemos que pensar de nuevo en que la energía fluye, la materia cicla y hay información en estos ecosistemas. Entonces, esto ya lo pasamos, pero es básicamente el aumento de uso de químicos, ¿sí?, para los subsidios que estamos dando en el flujo de energía. Vuelvo un segundo. Una cosa importante que piensen en el flujo de energía, que todos esos subsidios, pesticidas, la maquinaria agrícola, el tractor, el arado, todo lo que a ustedes se ocurra que hacemos para cultivar, en realidad lo que hace es energía auxiliar que viene de afuera del sistema que bloquea o mueve como canillas en este flujo y hace que el flujo de energía vaya a un lado o hacia el otro, ¿sí? Cuando nosotros echamos básicamente un insecticida, hacemos que la energía no vaya más a estos señores y entonces se concentre para ir para acá. Entonces, lo que hace conceptualmente, desde el punto de vista teórico, estos agregados de energía extra que le hacemos a los ecosistemas, es canalizar la energía hacia un lado distinto. Lo que pasa es que estamos muy obsesionados en canalizarla hacia acá o hacia acá, y nos olvidamos que hay que canalizarla también hacia otros lados. Entonces, tenemos que pensar en cómo hacer para que esa energía no vaya solo hacia un lugar, ¿sí?
Entonces, bueno, esto es más de lo mismo, los insumos, los impactos que han tenido la Revolución Verde pensado en los tres temas, ¿no? El impacto en la energía es la reducción de materia orgánica, el desvío de la energía hacia redes tróficas y pérdidas de organismos, que ya lo hablamos, como resumen. El impacto del ciclo de la materia es la extracción de nutrientes, la acumulación en algunos lados y la contaminación que produce eso y la falta en otros. La única forma de solucionar esto es comprarle fósforo a Marruecos o a algún país africano que son los que tienen todo el fósforo. Entonces el fósforo viene de allá y se va para acá y se acumula acá, porque si no se nos acaba en el suelo. Entonces traemos fósforo de otro lado y entonces tenemos el famoso flujo del fósforo. ¿Sí? No es un ciclo, sino es un flujo que viene de África y termina en el Santa Lucía o en el mar de China. ¿Sí? Entonces eso es un problema. Tenemos que pensar en cómo hacer eso que cicle y no que fluya. Porque además se nos va a acabar en Marruecos en algún momento. ¿Sí? Claramente todo lo que fluye en algún momento se acaba en el lugar de origen. Y eso hay estimaciones y no son 1000 años, estamos hablando de 50, 60 años. Entonces, ese es el impacto en eso. Y el impacto en la información, que es algo más novedoso, me parece, es esto de la biodiversidad. El impacto que tenemos en modificar los ecosistemas para cosecharlos es que perdemos la información interna del ecosistema, perdemos su biodiversidad, perdemos la formación del suelo, un montón de impactos de pérdidas y también el poner moléculas nuevas, el poner información nueva, nos produce moléculas que son tóxicas para nosotros. Entonces ese ecosistema que antes no tenía esa información, no tenía esa molécula rara, ahora nos genera un problema también. Entonces hay por los dos lados, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos con esto? No tengo la menor idea, pero hace mucho tiempo ya gente empezó a hablar de esta idea de agroecología. Y ahí es una cuestión interesante a debatir porque seguramente para las 100 que somos acá, la agroecología es algo distinto. O por lo menos eso me doy cuenta yo cuando hablamos con los estudiantes o con los profesores y les preguntamos, si hoy hablábamos en la charla de la comida, qué es agroecología para cada uno. Y todos tenemos una idea distinta de la agroecología. Entonces, en los medios la agroecología es una cosa y en Wikipedia es esto. Porque Wikipedia siempre tiene la razón. Entonces, en Wikipedia dice esto, que es lo que a mí me parece que también, o me parece razonable que sea la agroecología, que es más bien una disciplina científica relativamente nueva, ¿sí? Que frente a la agronomía convencional, Revolución Verde, se basa en la aplicación de los conceptos y principios de la ecología, materia, energía e información, para el desarrollo y la gestión de sistemas agrícolas sostenibles, ¿sí? Sin embargo, si le preguntamos a 100 personas qué es la agroecología, ninguno probablemente nos diga esto, sino que se asocia más a una cuestión de agroecología social, o de comercio justo, o desarrollo sustentable, o hasta horticultura orgánica, o algo orgánico, de producción orgánica sin pesticidas. Lo cual está perfecto, no está mal que se asocie con eso, pero entonces deberíamos de tener otro término para agroecología de esta definición, digamos. Porque son cosas muy distintas, ¿no? Que obviamente están mezcladas, y está buenísimo que así lo sea, pero también son cosas que podemos desagregar para estudiar. Entonces yo no voy a hablar nada de hoy de horticultura orgánica, ni de desarrollo social o de cuestiones sociales de la agroecología, que son probablemente mucho más importantes de lo que voy a hablar hoy, pero no son las cosas que yo estudio, ¿sí? Entonces, les voy a contar un poco esta definición de agroecología, cómo podemos verla, ¿sí? Y esto se nos mezcla con toda esta cuestión de campesinos, productores familiares, agricultura, empresarios, los pools de siembra, la ganadería extensiva, todo eso que se nos mezcla. Muchas veces cuando empezamos a discutir agroecología aparece toda esa discusión de los pools de siembra, de los agronegocios versus los campesinos, versus los pequeños productores. Y son cosas que está buenísimo discutir, pero que son distintos a esta definición que yo tomo de agroecología, que es la ciencia ecológica aplicada a la producción de alimentos, ¿sí? Entonces, esto no lo estoy... No es que me olvidé de esto, sé que esto existe, sé que está, sé que tenemos que hablarlo, pero lo vamos a dejar un poquitito de costado ahora porque además hablábamos con sociólogos de esto y también acá hay un montón de problemas, ¿no? Ya los campesinos o los productores familiares casi que no existen. Me decía sociólogo que ya casi los productores rurales no existen porque están en la ciudad, viven, van, se mueven, entonces hay como una conexión urbano-rural que empieza a afectar hasta la sociología rural. Entonces, volviendo a esta definición y dejando el otro de lado, tenemos que empezar a pensar entonces cómo hacemos para armar estos ecosistemas, ingeniería de ecosistemas, por eso se supone que somos ingenieros agrónomos, para armar ecosistemas, pero no solo pensando en la planta y en cosechar, sino también en pensar en todo el ecosistema y en todos los servicios que da, que ahora vamos a ver, ¿sí? Y esto es simplemente
una diapo para derribar algunos mitos en esta cuestión de pensar a sistematizar y manejar la información que tiene ese ecosistema. Una de las cosas que siempre nos parece, esta es la tesis de Daniel Arpigiani, una tesis de grado de la licenciatura en Ciencias Ambientales, que la hicimos en Chaco, y ella estudió pequeños productores, ¿sí? Campesinos, agricultores que hacían agricultura comercial y ganaderos que hacían ganadería comercial, ¿sí? Y fíjense, esto que está acá es la energía que cada sistema produce. ¿Y por qué les pongo esto? Porque uno siempre piensa que la agricultura de pequeños campesinos produce menos, ¿sí? Menos comida, menos energía, sacamos menos de una hectárea de un productor familiar pequeño que de una hectárea de soja, ¿sí? O de una hectárea de vacas. Y sin embargo, si miramos la energía, no son claramente significativos, salvo que el que saca vacas saca menos energía, porque está sacando más proteínas, ¿sí? Pero a mí me llama mucho la atención esto, que no hay una diferencia muy clara entre una hectárea de soja y una hectárea de un productor campesino del Chaco semiárido en el norte de Argentina. Que uno claramente dice, acá no sacan nada. Y sí sacan. Ella se pasó unos cuantos meses conviviendo, anotando cada vez que cosechaban una papa, cada vez que cosechaban una cebollita, cada vez que se comían un chanchito, una gallina, cada vez que sacaban leña, y entonces empezás a sumar la cuenta, y en un mes, o en los 6 meses, o en el año, sacan un montón de energía, y acá cosechó soja una vez. Y entonces la energía que sacan esos sistemas no es tan distinta, ¿sí? Y acá vemos en qué está esa energía. Unos cosechan mayormente leña, otros cosechan mayormente cultivos, ¿sí? Y otros cosechan mayormente carne, que es esto violeta, esto es leña, después si quieren lo miren. Pero básicamente con esto, ¿qué les quiero decir? Que muchas veces la diferencia entre los productores chicos o campesinos y los grandes productores no es la cantidad de energía que cosechan, sino es la cantidad de energía que se apropia una persona de muchas hectáreas y en otro caso una persona de una sola hectárea, ¿sí? Entonces es una cuestión de apropiación y de la equidad en la apropiación de eso. Que eso es algo que es un mito que yo quería un poco derribar, porque va muy acorde a las propuestas que hacemos para producir después. No hay que pensar que los sistemas campesinos producen poco, a veces lo hacen, pueden hacerlo, pero muchas veces producen mucha energía. Lo que pasa que producen mucha energía para una sola persona, en una hectárea, o dos. Y el otro tiene 100.000 hectáreas o 10.000 hectáreas para una sola persona. Entonces, claro, se apropia de mucha más energía, pero no por hectárea. ¿Se entiende? Bueno, entonces, pensando en eso, ¿cómo podemos armar esta producción agrícola? Y de nuevo, no me voy a poner en debatir, que está buenísimo de nuevo, pero no si es agricultura empresaria, agronegocios o campesinos. Eso es una discusión que me excede, pero sí pensar en que para todos ellos podemos usar la misma lógica, ¿sí? Y esta lógica es que podemos hacer producción generando un ambiente saludable, y las claves de esto son el tema del ordenamiento territorial que hablaban hoy. Tenemos que ordenar de alguna manera el territorio para que esto suceda, ¿sí? Para ordenar ese territorio les quiero plantear esta lógica de los servicios ecosistémicos, que calculo que muchos de ustedes lo conocen. Los servicios de los ecosistemas son ese ecosistema que nos daba energía hace poco, nos daba materia, cosechábamos, nos da un montón de otras cosas, ¿sí? Que en general no tienen valor de mercado, pero nos las está dando. Por ejemplo, estas cosas que están acá. Nos da servicios de regulación del clima, nos da servicios culturales, nos da servicios de apoyo de regulación de nutrientes, y también estos que ustedes conocen, nos da alimentos, lo que llamamos servicios de provisión, ¿sí? Muchos de estos servicios de provisión tienen precio. Entonces, modificamos la información de un ecosistema para que nos provea principalmente esto que es energía o a veces materia, ¿sí? Pensando exclusivamente en eso. El problema es que al hacer eso se nos deterioran los otros servicios muchas veces, ¿tá? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en cómo podemos modificar la información de un ecosistema para que nos provea múltiples servicios, ¿sí? Y esa es la idea. Si ustedes piensan así, sencillamente, bueno, la agricultura orgánica de alguna manera hace alguna de esas cosas, ¿sí? Modificamos al ecosistema porque está recontra modificado, tiene una cantidad de subsidios muy importantes de energía, pero no usa agroquímicos de alguna manera y provee tal vez otros servicios. Habría que ver si los ecosistemas hortícolas orgánicos no tienen, tienen, por ejemplo, muy bien los servicios de regulación. Capaz que no son excedentes en fósforo o capaz que sí. Porque están principalmente enfocados a producir alimentos sin información extra, sin contaminantes, sin esas moléculas raras, ¿sí? Pero de nuevo, a veces les falta a los sistemas de horticultura orgánica una visión más integral. No solo hay que hacer eso, sino que hay que fijarse que la materia esté ciclando y la energía esté fluyendo, ¿sí?
y ciclando la materia, no que la materia se esté yendo, porque puede pasar lo mismo en un sistema agroecológico, que exporte toneladas de fósforo y tengamos el mismo problema en el Santa Lucía. Tal vez tenemos menos porque no escurre directamente, pero el fósforo que se va, ¿qué pasa? Entonces ahí los problemas tal vez son otros. Entonces, esta lógica de servicios ecosistémicos la vamos a usar para pensar sistemas, pensar nuevos ecosistemas, o la información que le vamos a agregar a los ecosistemas, que no solo produzca un servicio de provisión, sino que también qué información le podemos agregar que mejore los otros, ¿sí? Entonces, la principal idea que aparece ahí, o que les quería contar, es esta idea de que hay mucha energía del sol que no estamos aprovechando. Y que podríamos usarla para canalizar esa energía a darle de comer a los otros que no les dábamos de comer. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, mucha del área agrícola de Uruguay, ahora cada vez menos por los planes de uso y manejo, pero en Argentina, por ejemplo, el 80% del área de cultivos, ahora estamos pensando en cultivos. Y esto es una propuesta para agricultura extensiva, porque también les digo, la agroecología, conocida como propuesta de agroecológica, bueno, como la definición tradicional, existe para muchos ecosistemas, para muchos sistemas de producción hortícolas o pequeños. Pero no hemos dado la tecla para hacerlo para los sistemas extensivos. Y los sistemas extensivos son los que ocupan el 80% del área y son los que siguen produciendo con la tecnología Revolución Verde. Entonces hace mucho tiempo que estamos pensando en tecnología con bases agroecológicas, materia, energía e información, para estos sistemas extensivos, ¿sí? Entonces eso es lo que le voy a contar ahora. Entonces, una de las cosas que pasa en muchos de estos sistemas extensivos es que una buena parte del año la energía que llega del sol no la absorbe ningún tejido vegetal. O sea, básicamente choca en el suelo, rebota y se va. Entonces hay un montón de energía que no la estamos aprovechando. Cuando hacemos un solo cultivo al año, como pasa en el 90% del área pampeana de Argentina, es un solo cultivo, soja en verano y todo el invierno vacío. Si se toman un avión o caminan nomás en el auto o por cualquier lado, por la pampa en invierno, no van a ver nada. Eso es un montón de energía que se está desperdiciando, ¿sí? Entonces la idea es pensar qué posibilidades hay de intensificar, y ahí viene esa cuestión de intensificación ecológica. Intensificar el uso de la energía que llega al ecosistema que no estamos usando, para que ese ecosistema funcione nuevamente como funcionaba tal vez antes de que nosotros lo toqueteáramos para sacarle su energía. ¿Por qué? Porque hay muchísima energía que está llegando, mucha al ecosistema, que no se absorbe y no se usa. Entonces, en vez de, lo que deberíamos hacer es que esa energía se use y mueva el resto de la maquinaria, el ciclo de nutrientes, ¿sí? Ese flujo de energía termine ciclando los nutrientes, que es lo que no podemos hacer, y entonces no gastamos petróleo para hacerlo. Porque hoy en día tendríamos que gastar petróleo para que eso cicle, o sea, gastar energía auxiliar, que es lo que hacemos para remediar los problemas de la Revolución Verde cuando queremos remediarlos, ¿sí? Entonces, en vez de usar esa energía extra que tiene todos los problemas que sabemos, la energía fósil, usar la misma energía del sol para tratar de canalizarla con información nueva hacia los herbívoros, hacia los carnívoros, hacia la materia orgánica, hacia los descomponedores, ¿sí? Y entonces, hacia esos y otros problemas que tienen los ecosistemas. Entonces, bueno, esto es simplemente un gráfico de los meses del año y el índice verde es un estimador que se saca de los satélites de, básicamente, la intercepción de radiación, la fotosíntesis, ¿sí? Y acá tienen, por ejemplo, esto que está acá es una soja, ¿ven? Durante un parte del año, que es noviembre, diciembre, intercepta mucha energía, pero el resto del año no. Y esto es un doble cultivo, trigo, soja, por ejemplo, típico de Uruguay, que también hay momentos del año que no intercepta casi energía, ¿sí? Y esto, en cambio, acá atrás es una pastura, por ejemplo, ven que está casi todo el tiempo interceptando energía. Pero hay momentos en que intercepta menos que los otros. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos cosas acá, ¿sí? En estos valles, para capturar esa energía para hacer algo, ¿sí? Y eso es lo que llamamos aprovechar la energía solar no usada por los cultivos y cambiar de paradigma, pensar en el ecosistema y cómo podemos canalizar esa energía hacia el deterioro ambiental que producimos al modificar el ecosistema. Entonces, ¿cómo lo llamamos a esto? Lo llamamos cultivos de servicios, o service crops. ¿Por qué? Porque son cultivos o información nueva que agregamos al ecosistema, o manejo nuevo, o formas nuevas de hacer agricultura, que lo que hacen es suplir un servicio ecosistémico deteriorado, ¿sí? Yo tenía erosión en mi campo porque plantaba un solo cultivo al año, el resto del año tenía erosión porque la lluvia, toda la energía, erosionaba. Entonces yo hago un cultivo de cobertura.
que es lo que muchos conocen, y es lo que la RENARE está insistiendo con los planes de uso y manejo únicos a nivel mundial, es plantar un cultivo que en realidad es un service crops, es un cultivo de servicios, que nos está dando ¿qué servicio? Control de la erosión, que es un servicio ecosistémico. Que el ecosistema lo perdió porque le sacamos la información de las plantas perennes que tenía y le pusimos información de plantas anuales. Entonces ahora el resto del año nadie intercepta las gotas de lluvia y tenemos erosión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pongámosle un cultivo de cobertura. Pero hay otros problemas. Se nos escapa fósforo. Entonces pongamos una cosa que se llama un cultivo, un catch crop, un cultivo de agarre, que es un cultivo que lo ponemos en un momento cuando hay mucha lixiviación de nitrógeno, por ejemplo, y captura ese nitrógeno. O tenemos problemas de compactación. Y entonces ponemos una planta que lo que hace es tiene una raíz gorda que se llama nabo forrajero o tillage radish, como lo inventaron en Estados Unidos, que es el nabo de laboreo, y ese nabo descompacta el suelo. En vez de pasar un subsolador o un arado, ponemos una planta que haga laboreo biológico. ¿Con qué energía? Con la energía del sol. Entonces estamos canalizando esa energía hacia otra parte del ecosistema, no solo la cosecha, pero que esa parte del ecosistema nos da un servicio ambiental que habíamos perdido. ¿Se entiende? Y entonces podemos mirar los ecosistemas. Este es un ecosistema clásico de cultivo, y esta es una forma típica de poner los servicios que nos provee. Entonces ven que nos provee mucha producción de granos, porque es un cultivo, es soja, maíz. Y nos provee poca materia orgánica, ¿sí? Nos provee poca retención de nutrientes, mantención de las propiedades físicas, la emisión de gases de efecto invernadero, nitroso, metano, ¿sí? Redeposición de nitrógeno, protección de la erosión, casi nada. Y perdemos biodiversidad a lo loco cuando ponemos un maíz, perdemos información. ¿Sí? Control de la maleza poco. Entonces, ¿qué pasa si el resto del tiempo o en algún momento de la rotación ponemos un cultivo, por ejemplo, de leguminosas que nos está dando qué servicio? Y nos está dando el servicio de reponer el nitrógeno que ustedes se llevaron en la cosecha. Es un servicio de circulación de nutrientes. Entonces, si nos obligan ahora, entre comillas, los planes de uso y, por ejemplo, y manejo, a sembrar algo en invierno, que es lo que hace no tener una rotación, en vez, y esto para los agrónomos, de salir a bolear, salir a plantar la primera semilla que tienen en el galpón, ¿por qué no piensan o por qué no pensamos qué servicios ecosistémicos tenemos deteriorados como agricultores? Entonces yo tengo problemas de nitrógeno en el suelo porque dice pelota mi materia orgánica, tengo problemas de erosión, tengo problemas de compactación, entonces habría que pensar en qué cultivos me dan ese servicio. Entonces si tenés problemas de nitrógeno, pones una leguminosa que no la vas a cosechar, no te va a dar granos, pero te va a mejorar la materia orgánica del suelo, te va a mejorar los nutrientes, te va a mejorar el control de las malezas, porque está creciendo en un momento que si no hay nadie crecen malezas, ¿sí? Y te va a proteger contra la erosión también, porque es una cobertura verde, ¿tá? Pero si ustedes tienen problemas de compactación, tal vez planten un nabo forrajero, que es eso que les decía, que da estos otros servicios. Y si arma una rotación linda, bueno, perdón, ahí tienen todos los nombres posibles de control de malezas, abonos verdes, que es para materia orgánica, puentes verdes, cultivos trampa, cultivos de cobertura, cultivos de escopetadores, biológico, un montón de cultivos que tienen distintas funciones o servicios, ¿sí? Y entonces armamos, un ecosistema con estos cultivos que tenemos grano, pero también conservamos los otros servicios. Entonces, la agronomía o la ingeniería, ¿sí?, debería estar enfocada un poco en armar estos ecosistemas para producir comida. Después, de nuevo, tenemos toda la discusión social, económica, que la vamos a dar, pero desde los conceptos teóricos de la ecología deberíamos estar armando sistemas que piensen en el ecosistema y que provean todos los servicios. No que piensen en la planta y provean solo servicios de provisión o de cosecha, ¿sí? Esto ustedes dicen, bueno, sí, muy lindo, pero ¿qué se hace? Bueno, lo estamos haciendo ya hace 4 o 5 años, pero, como se imaginan, no es una investigación clásica de los tachos, como dice, que agarro mis botellones y hago los experimentos con réplicas o agarro mis parcelitas y las hago así nomás, sino que es una investigación un poco distinta, que por suerte armamos un grupo muy interesante para hacerla, en donde hay, como ven, gente de línea, del INTA, tenemos experimentos, sí, pero estamos nosotros, pero tenemos esto, por ejemplo, tenemos una empresa de semillas, porque una vez que nosotros decimos, bien, ¿quién produce esas semillas? ¿Cuánto tiene que valer esa semilla para que sea sentido? Porque, yo le invento esta, tienen que plantar, qué sé yo, tienen que tener elefantes para que controlar tal maleza. Pero ¿cómo hacemos para traer elefantes? ¿Quién nos vende elefantes? ¿Sí? En cambio acá están estos señores que están mirando el negocio. Miren la cara del negocio que tiene ahí. Él te mira y dice, a ver, tic, tic, pesos.
Pero entonces él nos dice, no, tiene que valer menos de $30 la semilla, si no, no puede ser. Y nosotros nos vamos y volvemos y leemos y buscamos. Y este señor que está acá, Santiago Arana, que es productor, lo mira al otro y dice, ¿cuánto me la vas a cobrar, más o menos, ¿no? Porque él es el que está decidiendo la cantidad. Él me la tiene que vender a 30, pero yo tengo que hacer esto. Y entonces se arma una mesa de diálogo bastante interesante, que podríamos llamarlo, si quieren, investigación adaptativa o participativa, en donde estamos nosotros que nos pasamos como nerds leyendo papers, pero están los otros que nos dicen, no, esto no va a andar, tiene que tolerar la helada, por ejemplo. Es algo, nosotros les trajimos, bueno, introdujimos no sé cuántas semillas distintas de cultivo de leguminosas, introdujimos 330 variedades de nabos distintos, estamos empezando a hacer mezclas, experimentos, tenemos trabajo infantil también, no. Este es mi hijo que alguna vez anduvo por alguno de los experimentos, rinde esto, vieron que labura. Bueno, pero tenemos muchos experimentos en donde empezamos a probar estas cosas y encontramos algo buenísimo y estos dos nos dicen, no hay forma y volvemos para atrás. O al revés, ellos nos dicen, no, tiene que ser, por ejemplo, miren esta idea que se les ocurre, tiene que ser semilla dura. ¿Qué es semilla dura? Es una leguminosa que produce una semilla dura, por ejemplo, el trébol subterráneo, que es una semilla que lo dejan florecer, cae al suelo y esa semilla aguanta un año y el año que viene se siembra sola. Entonces vos pensás un sistema para un tipo de productores de semilla dura, que es, le vendés el trébol subterráneo, el insumo una vez, claro, a este no le gustó mucho. Pero bueno, ahí estamos en la mesa discutiendo, bueno, ve el negocio una vez, qué sé yo. Pero al productor le sirve porque él planta una vez, y planta su soja o su maíz, y al año que viene le viene solo ese trébol, que le hace de cultivo de servicio y le, por ejemplo, mete nitrógeno para abajo, protege un montón de cosas. Entonces, están saliendo ideas muy interesantes desde la academia hasta los productores mismos, ¿sí? Y obviamente con el Estado regulando entre medio, y acá 2 países, regulando entre medio opciones distintas, ¿sí? Entonces, esa teoría que empezamos al principio está muy linda, hay que entenderla, pero me parece que también quería dejarles esta idea de que bajar hasta abajo eso a tierra, que arme un cultivo, y ya hay varias hectáreas de estos cultivos de servicios sembradas en Uruguay, es posible, digamos, en la medida en que uno arme equipos de trabajo que tengan todas las dimensiones, ¿sí? Bueno, de nuevo, esto nos implica un desafío a nosotros como investigadores muy grandes, porque no es la agronomía clásica de la Revolución Verde donde era un paquete tecnológico. Acá no hay un paquete tecnológico. Hay un agrónomo que tiene que pensar con estos principios atrás y decir esto sí, esto no, o un licenciado de ciencias ambientales que le va a decir, no, mirá, pero tanto fósforo tiene que salir, tanto no, o lo que sea, o un Estado construyendo eso, ¿sí? Entonces, es una investigación mucho más difícil. Tenemos que mezclar especies, qué manejos le hacemos. Hay un montón de cosas que surgen de eso que no los voy a aburrir, pero que está bueno pensar, que no es un paquete tecnológico que lo bajan de algún lado y se aplica tal cual, ¿sí? Obviamente que esto afecta a intereses importantes en el mercado agroalimentario, ¿no? Y entonces, esa es la dificultad, me parece, también social o política para que esto progrese, pero la investigación, o por lo menos alguna, puede ir avanzando en ese sentido. Conclusiones, entonces, los mensajes que quería transmitirle hoy. Los ecosistemas son energía, materia e información. No nos olvidemos de la información, ¿sí? Que es clave en lo que nosotros hacemos, que es manejar ecosistemas. Tenemos que pasar a una visión ecosistémica, ¿sí? Dejar la revolución verde y pasar a una lógica de servicios ecosistémicos y de visión integral del ecosistema. Tenemos que aprovechar la energía no usada por los cultivos para canalizarla hacia el resto del ecosistema, ¿sí? Y tenemos que pensar, por lo menos para la agricultura extensiva, en esta idea de cultivos de servicios. Y tenemos que pensar una investigación orientada a esto, que es un poco distinta a la investigación clásica de los experimentos que hacemos siempre. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gervasio. Pasamos a nuestra última disertante de esta mesa y luego abrimos el espacio para preguntas del público. Bienvenida, Ariana. Tranquilo, porque voy a hacer una actividad rapidito. Hola. Trabaja, ok. Muy buenas tardes. Antes que empiezo, solo quiero que hacen un favor porque hemos estado sentados una hora seguida y para mí, al menos, no puedo pasar tanto tiempo sentada y también absorber información. Entonces, si se levantan todos 2 segunditos, saludo a su vecino, respira profundamente, ¿ok? Así, porque si no se van a dormir. Así que, perfecto, ok.